Todos estamos una semana más con el curso de química. El día de hoy, en nuestra quinta clase, tenemos el tema de cálculos químicos. Es un tema bastante importante, pero por ahí puede haber dificultad para algunos, puesto como dice su propio nombre, es cálculos y requiere de operaciones matemáticas. Entonces, es súper importante que trates de hacer las operaciones matemáticas manualmente, ¿no? Deja de usar el celular o la calculadora para poder hacer los cálculos, porque en el examen de admisión no los vas a tener. Entonces sí es importante que los cálculos matemáticos que realicemos en clase trates de hacerlo manualmente para que no haya ninguna dificultad cuando des tu examen de admisión y resuelvas los ejercicios en tu examen de admisión. Bien, entonces vamos a empezar el tema. Me confirman, por favor, si me escuchan bien y si se puede ver ya el material en pizarra. Cualquier consulta o duda también ya saben, pueden escribirme en el chat. Yo estoy bastante atenta al chat para poder absolver sus dudas, ¿no? La idea es que todo esté claro mientras vamos avanzando la clase, ¿ya? Bien, considero que ya están viendo la diapositiva y que me pueden escuchar bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con algunos conceptos que son básicos dentro del tema de cálculos químicos. ¿Ya? Por ejemplo, el primer término básico es la masa atómica. Nosotros cuando hemos visto de repente el tema de átomo, recordaremos que un átomo va a presentar tres datos. Te lo voy a poner por aquí, ¿ya? Pensemos en un átomo cualquiera, por ejemplo, yo voy a pensar en el átomo 18 de la tabla periódica. Si tú recuerdas o periódica, el átomo número 18 es el elemento argón. Y cuando nosotros veíamos el átomo, veíamos una cantidad en la parte de aquí arriba, pero esa cantidad era entera, ¿ok? Era un número natural, o sea, sin decimales, ¿no? ¿Por qué? Porque este número de arriba que te estoy colocando ahora representaba algo, representaba al número de masa, ¿ah? Que no es igual a decir masa atómica, ¿correcto? Entonces, hasta ahí esto tenía que ser entero, porque era el número de masa, porque representaba los protones y neutrones. Dalia, pero yo veo mi tabla periódica y veo, por ejemplo, 40,5, porque tú le pones 40. Repito, cuando hablamos de un átomo, sería 40, porque tú no tienes, si fuera 40,5, tú no tienes un neutrón y medio o un protón y medio, ¿no? En este caso tú tienes un neutrón, dos, tres cantidades enteras. Pero ¿por qué en la tabla, entonces te preguntarás tú, cambia el valor? Porque en la tabla no nos ponen el número de masa. Lo que nos ponen en la tabla es justamente la masa atómica, ¿ya? Esto es lo que nos ponen en la tabla periódica. Entonces te preguntarás, ¿y qué es la masa atómica? Que se expresa en UMAS, cabe resaltar. Bueno, la masa atómica va a ser la 12ª parte de la masa de un átomo de referencia. Me imagino que ustedes se acuerdan, las balanzas antiguas, o habrás visto alguna balanza antigua, que traía pesitas, ¿no? Las balanzas antiguas tenían pesitas. Entonces, si yo quería, era de platillos también, ¿no? Si yo quería pesar 1 kilo de una sustancia, ¿qué hacía? Buscaba mi pesita que equivalía a 1 kilo y en el otro platito iba echando la sustancia, ¿no? Hasta que estos platitos se ponían iguales. Yo decía, ah, ya, entonces ya tengo 1 kilo. Lo mismo aquí. El elemento, en vez de esa pesita, el elemento de referencia para todos los demás elementos en la tabla, para el peso, es el carbono, ¿ok? El carbono es esa pesita que tú vas a poner y vas a ir calculando la masa de los demás elementos de la tabla, ¿ok? Entonces, lo que pesa el átomo de carbono entre 12, por eso que dice la 12ª parte, lo que pesa el átomo de carbono 12 entre 12 es lo que nos va a dar un UMA, una unidad de masa atómica.
En otras palabras, un UMA o una unidad de masa atómica equivale en gramos a 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ok? En un gramo de sustancia hay, mira, ¿cuántas partículas? Toda esta cantidad de partículas. ¿Ya? Pero eso sería en un gramo. Tenlo en cuenta. Entonces, una unidad de masa atómica pesa 1,6 por 10 a la menos 24 gramos, ¿ok? Y UGUMA es va parte del carbono. Por ejemplo, el elemento hidrógeno tendrá un UMA de masa atómica. ¿Por qué? Ya, el hidrógeno tiene un UMA de masa atómica. Porque en la tabla periódica tú vas a ver que el hidrógeno es 1. El helio, que es el segundo elemento, no va a ser 2 UMAs, no, porque 2 es un número atómico, su Z, pero su peso es 4 UMAs. ¿Ok? Ahora, pero hay elementos, o bueno, este dato te lo va a dar examen de admisión. Si tú revisas tus ejercicios, por ejemplo, ¿no? Mira, acá ahí te dan datos. Esos datos son el UMA del elemento. Pero hay elementos que son como que muy conocidos que el examen de admisión no te lo va a decir. Y esos elementos te los voy a poner aquí al costado. Tenemos, por ejemplo, el carbono. Son los bioelementos que tú ves en biología, ¿no? El CHOM. El CHOM, como son átomos que nosotros utilizamos en varios cursos, o bueno, que lo usamos siempre, no vienen en examen de admisión porque es como que se sobreentiende, ¿no? Porque son conocidos. Entonces, en el caso del carbono, bueno, ya sabemos que es 12, porque de él sale el valor de UMA. Si tú divides al carbono 12 entre 12, te sale un UMA, que es el peso referencial para todos los elementos. Luego tenemos al oxígeno, que es 16 UMAs. Y tenemos al nitrógeno. Como yo te dije, es el CHOM. Estos elementos son tan conocidos que varias veces ya el examen de admisión no te los da de dato. Entonces tú tienes que recordarlos, ¿correcto? Entonces recordemos, un UMA o la unidad de masa atómica, es decir, el peso de un átomo, ¿con qué elemento de referencia lo vas a calcular? Con el carbono 12. Dirás, Dali, ¿por qué me dices carbono 12? Que hay otros tipos de carbono. Si tú te acuerdas, el carbono tiene isótopos. Hay carbono 12, carbono 13, carbono 14. Y el carbono 14 es el que utilizamos para saber la antigüedad de las cosas, ¿no? Pero aquí me dicen el carbono 12, este átomo de aquí, porque también existe carbono 13 o también existe carbono 14, pero nosotros utilizamos el carbono 2. Lo que pesa el carbono 2 y lo divides tú entre 12, eso es un UMA, ¿ok? Y en base a esa cantidad de UMA se reconoce cada elemento. El hidrógeno es un UMA, el carbono es 12 UMAs, el oxígeno es 16 y el nitrógeno es 14, ¿ya? Pero no te preocupes que si te viene otro elemento en la tabla, te lo van a dar de dato. En base al concepto que acabamos de ver de unidad de masa atómica, vamos a ver un primer ejercicio. Te preguntan, la unidad de masa atómica, o sea, un UMA, se define como, a ver, la unidad de masa atómica será la masa de un átomo de carbono. ¿Qué dices, verdadero o falso? Bueno, el isótopo que están usando, carbono 12, es correcto. De ese isótopo te acabo de hablar hace un ratito, hasta ahí vamos bien. ¿Pero es la masa de todo un átomo de carbono? No. Es la masa de un átomo dividido entre 12. Por lo tanto, esto es incorrecto. Ahora dice, es la masa de átomo de oxígeno 16. Ya hemos dicho que no es de todo un átomo, y mucho menos del oxígeno, porque el átomo de referencia es el carbono. Dice, es la masa de un átomo de hidrógeno 1.
Sabemos que no es un átomo, sino la 12ª parte de un átomo, y sabemos que el hidrógeno no es el elemento de referencia. Luego me dice, es la 12ª parte. Ah, ya, 12ª parte, sí está bien. Y del carbono 12, ah, también. Esta sería mi respuesta. Pero igual analicemos la segunda o la última alternativa, ¿no? ¿Es 12 veces? No, es entre 12. Y el átomo sí es correcto. Entonces volvamos a ver la lámina anterior. La masa atómica o un UMA, que es la masa del carbono entre 12. Ya, entre 2. Entonces, en la primera pregunta, que es bastante datera, no teórica, tenemos la clave D, de disprocio, que es un elemento químico. ¿Ya? Entonces, ya sabes, el UMA es la masa del carbono 12 entre 12. Bien, vamos con otro ejercicio que también tiene relación con el UMA, porque acá ves que dice UMA. Dice 3 millares de átomos y 3 millares se traduciría como 3000. 3 millares de átomos de un elemento tienen una masa, o sea, estos 3000 átomos pesan 1,95 por 10 a la 5 UMA. 1,95 por 10 a la 5 unidad de masa atómica. Esto es como decir gramos, es una unidad más, no te confundas, ya decir gramos, centímetros, no hay problemas. Dice, ¿y de qué elemento se trata? Bueno, dijimos hace un ratito que la cantidad de UMAS de un átomo me indica qué elemento es. Por ejemplo, mira, si es un UMA, es hidrógeno. Si son 12 UMAS, es carbono. Si es 16 UMAS, es oxígeno. Entonces, aquí tendríamos que saber, ¿no? ¿Cuántos UMAS tiene un solo átomo? No 3000, sino uno solo. Ah, fácil, podemos hacer regla de 3 simple, ¿verdad? En un átomo tendríamos el valor de X UMAS. Luego de tu cálculo matemático, o bueno, para los que tienen dificultad con matemática, visualicemos cómo es el cálculo. Cuando trabajamos estas relaciones de ASPA, por eso que la fórmula se llama ASPA o el método matemático se llama ASPA, porque vas a tener que multiplicar en ASPA, o sea, este por este es igual a este por este. Entonces sería 3000 por X va a ser igual a 1 por 1,95 por 10 a la 5. Entonces repetimos, si tienes ahí dificultades matemáticas, cuando tienes estas relaciones de parte todo, el método más rápido de trabajo es el ASPA. Y para el trabajo de ASPA que hacemos, este por este, igual a este por este como lo estás viendo en la pantalla, ¿correcto? La idea es que X se quede solito en un solo lado. Entonces, sabemos que todo lo multiplicado por 1 es igual. Acá tendríamos 1,95 por 10 a la 5. Y abajo tendríamos 3 por 10 a la 3. ¿Por qué lo estoy convirtiendo en esta forma? Porque si se divide, sabemos que yo puedo simplificar estos 10 a la 5 con este 10 a la 3. Entonces yo busco simplificar para que mi operación matemática sea mucho más rápida. Entonces, si yo simplifico 10 a la 5 con 10 a la 3, me queda arriba porque es más grande 10 a la 2. ¿Ok? Entonces, ese 10 a la 2 hace que corra mi comita decimal 2 veces, por lo que me queda 195 entre 3. Ahora, Dalia, ¿y se podrá dividir? Claro que sí. ¿Cómo lo sabes? Creo que en aritmética te lo han enseñado. Si tú sumas un número
y te da un múltiplo de 3, significa que lo puedes dividir entre 3. Y acá sale 15, y 15 se puede dividir entre 3, sí, claro. Entonces la división va a salir entera. Te dije hace un ratito, por favor, evita hacer los cálculos con calculadora porque en examen de admisión no lo tienes. 19 entre 3, bueno, lo más cercano sería 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 6 por 3 es 18, es lo más cerquita. Te está sobrando 1, de 18 te sobra 1 y sería 15 entre 3, que sería 5. Y ya te salió X, que es 65 UMAS. Y tú dirás, ya ahora dale, ¿a qué hago? Ah, bueno, si ves los datos que te da el ejercicio, ese 65 UMAS, ¿a qué se refiere? ¿Qué elemento? Mira, calcio. Mil disculpas, tuve un problema con el internet. Creo que se cayó un ratito el internet. Ya me estoy conectando a otra fuente y voy a volver a compartir pantalla. Antes de irme, espero que me hayas escuchado la resolución del ejercicio. Estaba preguntando o te pedía que me confirmes en el chat si es que hasta ahí los dos ejercicios que habíamos resuelto estaba todo claro o si tienes alguna pregunta o algún comentario. Estamos bien. ¿Ah? Es hasta ahí que hemos visto qué cosa es UMA, que es la masa del carbono dividido entre 12. Luego vimos una pregunta teórica sobre el UMA y otra pregunta donde utilizábamos una relación de aspa y hallábamos cantidad de UMA de un cierto elemento, que según las alternativas o los datos que nos dan, el único elemento que cumple con 65 era el zinc. ¿Ya? Bien, entonces vamos a trabajar con otro concepto. Tenemos el concepto de masa isotópica, ¿ok? ¿Por qué? Acuérdate que hace un ratito te conversé que cuando nosotros trabajamos átomo, tú tenías el valor de masa o número de masa de cada átomo. Pero en la tabla periódica no vemos átomos. En la tabla periódica vemos elementos. ¿Y cómo es que se forma un elemento? Tú te preguntarás. El elemento es la suma de los átomos que existen. Por ejemplo, ¿cómo obtengo el elemento hidrógeno uniendo estos tres átomos? El hidrógeno se presenta en el universo bajo tres formas: bajo protio, bajo deuterio y bajo tritio. La unión de estos tres me da el elemento hidrógeno. Ok, entonces la masa isotópica es la masa de un solo isótopo, de un solo posible átomo. ¿Ok? Y la masa isotópica promedio es este dato que estamos usando. ¿Ok? Porque ya es la unión de todos los átomos posibles del hidrógeno. ¿Ok? Entonces, la masa del isótopo de un elemento es, en este caso, ¿no? En UMAS, es la cantidad de masa que pesa un solo átomo del elemento, un solo átomo, ¿ya? Y bueno, ¿no? Va a depender, o también hay que recordar
que cada isótopo tiene una abundancia diferente. Por ejemplo, el elemento hidrógeno se forma de estos tres que te comenté. Pero ¿cuál de estos es más común o más abundante? El proteo. Por ejemplo, mira, el helio que conocemos se forma por dos átomos, helio 3 y helio 4, de los cuales quien abunda más es helio 4. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve saber la masa isotópica? Porque si yo sé la masa de cada isótopo, puedo calcular la masa total del elemento. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la masa atómica promedio. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué tengo que tener o qué tengo que saber? Tengo que saber la masa de cada isótopo y sumarlo y dividirlo entre la cantidad de, o en este caso, dividirlo entre la abundancia del elemento. ¿Ya? Entonces, repetimos otra vez. Un elemento químico se va a formar de la unión de todos los átomos que existen de ese elemento. Entonces, el hidrógeno como elemento, así como sale en la tabla, se va a formar de la unión de proteo, deuterio y tritio. Entonces, ¿cómo yo sé la masa de este grande, del elemento? Lo puedo calcular si conozco la masa de los chiquitos. O sea, si yo sé la masa de ellos, puedo calcular la masa de este grande. ¿Cómo? De la siguiente manera. Sumaré la masa de todos los isótopos, o sea, sumaré la masa del primer átomo de hidrógeno 1, del átomo de hidrógeno 2 y el átomo de hidrógeno 3. Y lo dividiré entre su porcentaje de abundancia. Y me dará el valor del elemento hidrógeno. Para que me entiendas mejor, te estoy poniendo aquí un ejemplo. En la plata, como elemento, va a estar formado por dos átomos de plata diferentes. Entonces, para que me entiendas, vamos a poner algunos detallitos. ¿Ah? Aquí me estoy refiriendo a la plata como elemento. ¿Ya? Entonces, este elemento se va a formar de los dos átomos más conocidos de este elemento. ¿Ya? De los dos átomos conocidos de este elemento, que es la plata 107 y la plata 109. Entonces tenemos dos átomos de plata, la plata 107 y la plata 109. La unión de estos dos va a formar al átomo, o perdón, al elemento plata que vemos en tabla periódica. ¿Ya? Dice, conociendo la abundancia que está aquí en esta tabla, obtener cuánto es la masa del elemento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los dos es más abundante? Bueno, es más abundante el, el átomo 107. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, fíjate bien en la formulita que está acá al costado. Abundancia por peso. Abundancia por peso. Pero esto es del átomo 107. Luego, abundancia por peso, pero del átomo 109. Y todo dividido entre 100. ¿Por qué? Porque 100 es el total de abundancia. Pues si tú sumas esto con esto, ¿cuánto te tiene que dar todo? Un 100%. Y así sabemos que el elemento tiene una masa de 107,89. Si tú buscas la tabla periódica, puedes ver que la plata, el elemento plata, pesa o tiene un número que dice 107,89. Entonces así determinamos el valor que está en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, cuando tú no conoces la masa de los isótopos, ¿cómo lo calculas? ¿No? Tú puedes hacer lo mismo, pero en el proceso inverso, ¿no? Te dan la masa total y a uno le puedes poner X, si es que no conoces el de él, ¿no? O el de él. Y hacer tu cálculo normal, ¿ya? Entonces, mira, aquí te dan la masa, pero cuando no la conoces, le puedes poner su número de masa. Mira. En vez de 106,9,
le ponen 107, que es un número de masa, porque redondeado sale lo mismo. Aquí, en vez de 108,9, le ponen su número de masa, porque redondeado es lo mismo. Y te sale el valor mucho, o sea, muy cercano, ¿no? Aproximadamente. Entonces, una vez más, un UMA es lo que pesa el átomo de carbono 12 entre 12. Y según la cantidad de UMAs, nosotros podemos saber a qué elemento nos referimos. 40 UMAs es el calcio, por ejemplo. 52 UMAs es el cromo, ¿de acuerdo? Ahora, un elemento químico está formado por sus isótopos. Entonces, si yo tengo la masa de los isótopos, puedo hallar la masa del elemento químico. ¿Cómo? Con esta fórmula de aquí, que aquí ves un ejemplo de cómo se aplica. Masa y abundancia de un elemento. Lo sumas con la masa y la abundancia del otro átomo. Lo divides entre 100 y ya tienes la masa del elemento. ¿De acuerdo? Ahora, con esa masa promedio, nosotros de un átomo, o bueno, de un elemento, tú puedes hallar un compuesto, una molécula. Entonces, fíjate, una cosa es masa atómica, esto es para un solo átomo, o bueno, un solo elemento. ¿Ya? Ojo, esto es para un solo elemento, pero la masa molecular promedio es para un compuesto cuando tú tienes varios elementos. ¿Ya? Tenlo en cuenta entonces. Si, por ejemplo, a ti te dicen, ¿no? ¿Cuánto es la masa atómica de hidrógeno? Ah, como el hidrógeno es un elemento, nada más, aplicas esto. Dalia, pero si me dicen la masa molecular del agua, ah, ya, como el agua son dos elementos, hidrógeno y oxígeno, tendrás que aplicar la masa molecular relativa. ¿Y qué es la masa molecular relativa? La suma de masa de los elementos. Por ejemplo, mira, aquí te piden cuánto es la masa molecular del ácido sulfúrico. La masa molecular es la masa del hidrógeno, que es 1, la masa del hidrógeno, que es 1, sumado a la masa del azufre, que es 32, sumado a la masa del oxígeno, que es 16. Pero, como aquí hay dos hidrógenos, lo multiplicas por 2. Como hay un azufre, solamente lo multiplicas por 1. Y como hay 4 oxígenos, lo multiplicas por 4. Esa suma es la masa molecular del ácido sulfúrico. Voy a poner aquí otro ejemplo de la sustancia conocida que es el agua. Ahora tú dirás, Dalia, pero ¿cómo yo sé que el azufre es 32? No te preocupes, que si te viene azufre te van a dar el dato. Así como en el ejercicio anterior nos dijeron cuánto es calcio, cuánto es hierro, cuánto te dan el dato. Solamente de qué elementos no te van a dar el dato, te dije, del CHOM. Entonces, si no los recuerdas, voy a volverte a poner los datos. El hidrógeno es 1, el carbono es 12, el oxígeno es 16 y el nitrógeno es 14. De estos, como son muy conocidos, examen de admisión de San Marcos a veces no te lo pone, pero a veces sí también te los dan. Pero mejor es que lo aprendas porque son conocidos. Entonces vamos a poner otro ejemplo. ¿Ya? ¿Cuánto será la masa molecular para el agua? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero separar el compuesto. Vamos a sacar la masa del hidrógeno y vamos a sacar la masa del oxígeno. Bueno, de lo que yo recuerdo, el hidrógeno, un solo hidrógeno es 1.
Un solo oxígeno es 16. Pero en la fórmula yo tengo 2 hidrógenos, entonces aquí va a ser por 2. ¿Qué nos daría en este caso? Pues 2. La suma de estos datos, la suma de lo que es el hidrógeno con lo que es el oxígeno, me daría 18. Y esa sería la masa de toda el agua, la masa molecular de toda el agua. ¿Ok? Y acá tienes otro ejemplo, ¿no? Para el cloruro de sodio. Primero que tengo que hacer, dividirlo por elementos. El sodio es 23, el cloro es 35,5. Y como hay un solo sodio, por 1. Y como hay un solo cloro, por 1. Lo sumo y ya me sale la masa. Pero hay un pequeño problema. Ojo que masa molecular es un valor que se le da a los covalentes, a los compuestos covalentes, porque los compuestos covalentes son los que forman moléculas. Y eso quizá lo puedes recordar del tema de enlace, ¿ya? Los que forman moléculas son los compuestos covalentes. Dalia, pero si mi compuesto es iónico, ¿cómo hago? Ah, pues en un compuesto iónico ya no utilizas masa molecular, sino que utilizamos masa fórmula. Solamente cambia el nombre, nada más, ¿no? Entonces acá te lo pongo, nota, para iónicos no es masa molecular, sino masa fórmula. Bien, entonces vamos a calcular masas moleculares de algunas sustancias que nos proponen en la pregunta 3, ¿no? Dice, la masa de la molécula, o sea, la masa molecular de este compuesto es la mitad de este otro compuesto. Y te preguntan cuál es la fórmula del hidrocarburo. El problema es que de repente, si sabes que es un hidrocarburo, si no, vamos a ver eso antes de responder la pregunta. ¿Ah? Un hidrocarburo es una sustancia con dos elementos, hidro de hidrógeno y carburo, carbono. ¿Ah? Entonces, este es un compuesto formado solo de hidrógeno y carbono. Nada más. Por eso que se le llama hidrocarburo. O sea, me están preguntando la masa del primer compuesto o del segundo compuesto. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Me piden el primero o el segundo compuesto? Bueno, si yo veo el segundo compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, así que este no es. Me están preguntando la masa de él, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo sería la masa molecular de la primera?
Profesora, sí, su audio parece que está mal. Ya, listo. Gracias, gracias Kyle, gracias Angie por hacerme notar ello. Bien, entonces vamos a seguir, ¿ya? Hasta ahí, o bueno, para los que de repente por el tema de audio me dejaron de escuchar, nosotros teníamos una molécula, o bueno, en el ejercicio nos dan dos moléculas y nos piden la masa fórmula de estas, ¿ok? Y la comparan. Dicen que la masa del primer compuesto es la mitad del segundo, pero de estos dos nos piden solo la masa del hidrocarburo. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el hidrocarburo? Bueno, por nombre, hidrocarburo es hidrógeno y carbono. Hidrógeno y carbono. Entonces, de los dos compuestos, no podría ser el segundo, porque él también tiene oxígeno. Entonces, sería el primer compuesto carbono y el segundo compuesto hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hallado la masa del primero. La masa del primero, de hecho, ¿cómo la hallamos? Para cualquier sustancia, primero calculas la masa de un elemento, luego calculas la masa del otro elemento y lo sumas y ya tienes la masa de toda la molécula. Vamos a hacer lo mismo, pero para la segunda molécula o el segundo compuesto que nos dan, que es, a ver, nos piden la masa de carbono, hidrógeno, H2N y oxígeno. Entonces, para la masa que tenemos que hacer, trabajar elemento por elemento, ¿ya? El carbono es 12, el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16 sumas, ¿no? Dalia, ¿cómo sabes eso? Eso ya te dije que son elementos conocidos y que bueno, ya tienes que tú aprenderlo. Pero si no, también a veces San Marcos te lo da de dato y en este caso el ejercicio te lo da, están dando de dato. Pero Dalia, si acá en vez de n hubiera 5, tendríamos que multiplicarlo por 5, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicarlo por la cantidad de carbonos que nos dan, de nitrógenos que nos dan, o perdón, de hidrógenos y de oxígeno. Entonces acá sería por n carbonos, por 2n hidrógenos y por 2 oxígenos, que en este caso nos daría lo siguiente: de carbono 12n, de hidrógeno 2n y de oxígeno 32. Eso es la masa de cada átomo, pero como a mí me piden la masa de toda la molécula, ¿qué hago? Sumo. 12 manzanas más 2 manzanas me dan 14 manzanas, solo que en vez de manzanas, aquí es n. Y le sumo el número que aquí es 32. Entonces, esto que acabo de hallar yo, ¿qué cosa es? La masa de toda esta molécula grande de aquí. La voy a poner de color verde. ¿Listo? Pero el ejercicio me decía que este de aquí es la mitad de este de aquí abajo.
Entonces, yo lo puedo plantear de la siguiente manera, ¿verdad? Si son la mitad, yo puedo decir 4n más 2 por 2 va a ser igual a 14n más 32. Dalia, pero ¿por qué si dice que es la mitad, tú lo multiplicas por 2? Porque sería, ¿no? 14n más 2 es igual a este entre 2. Y este 2 de abajo pasa al otro lado a multiplicar, ¿correcto? Entonces ya lo estoy planteando de esta manera. 14n más 2 por 2 es igual a 14n más 32. Bueno, pues hagamos la operación matemática, recordando que este 2 afecta a cada parte. Sería 28n más 4 es igual a 14n más 32. Vamos a dejar las n's en un mismo lado. Es decir, este 14n pasará al otro lado a restar. Y por ende, los números pasarán al otro lado. Este más 4 pasará a restar al 32. Por este lado, ¿no? 28 manzanas menos 14 manzanas me sale 14 manzanas, solo que aquí es n en vez de manzanas. Y 32 menos 4 sería 28. Este 14 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Y cuánto nos vale n? N finalmente nos vale 2. Entonces, Dalia, a mí me pedían cuál es la fórmula, no la masa, sino la fórmula. Entonces, si yo ya sé que n vale 2, vamos a reemplazarlo aquí, pues, en la fórmula. Este de aquí es mi hidrocarburo. Vamos a copiarlo por acá. Ese es mi hidrocarburo. Y a mí me piden su fórmula. Entonces, este 2 que hemos calculado, lo voy a reemplazar arriba. Entonces, de ser Cn, se convierte en C2. En vez de ser H2 por N, sería 2 por 2 más 2. Y ya haciendo el cálculo matemático sería 2 carbonos, 2 por 2, 4, más 2, 6. 2 carbonos, 6 hidrógenos. ¿Y cuál de los compuestos tiene esa fórmula? Solo la clave C, ¿no? Solo la clave carbono. Indícame, por favor, si es que hasta ahí está todo claro. Es importante para mí saber, ¿no? Que me escuchas, que ves la lámina, que está clara la explicación. ¿Ya? Bien, vamos entonces con otro término, que es el número de Avogadro. ¿Ya? El número de Avogadro es un número, es como un número constante en la química, ¿no? Así como pi. Así como pi es una constante en matemática y tú sabes que pi vale 3,1416, igual, Avogadro es un número muy común para nosotros en química. Y Avogadro es una cantidad que equivale a 6 por 10 a la 23 átomos. Como 6 por 10 a la 23 es un número muy grande, de hecho tú lo puedes ver aquí, así de grande es este número, sería atroz trabajar operaciones matemáticas con ese número tan grande. Entonces lo abreviamos y esa abreviación es nada más y nada menos que nuestro número de Avogadro. Entonces sería 6, bueno, exacto sería 6,023, pero nadie se pone a operar con decimales en el examen de admisión porque demoras más. Entonces para nosotros, redondeado, sería 6 por 10 a la 23. Este es el valor que tú vas a reemplazar en tus ejercicios. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿por qué este número es tan importante? Porque este número es cuántos átomos hay en el carbono 12. O sea, en este elemento, carbono 12, hay dentro 6 por 10 a la 23 átomos, ¿correcto? Entonces, 1 gramo de cualquier sustancia es igual a un Avogadro U más, ¿no? Entonces, 6 por 10 a la 23 partículas, ¿ya? Ahora, ¿por qué era importante saber el tema de mol? O perdón, ¿por qué era importante saber Avogadro? Porque una mol es igual a un Avogadro. Ya, puede ser un Avogadro de átomos, un Avogadro de moléculas o un Avogadro de iones. ¿Ya? Así como cuando tú vas al mercado y le pides a la señora una docena de huevos, tú no le estás pidiendo un solo huevo, ¿no? Tú le pides una docena y esto equivale a 12 huevos. Igual, si yo pido una mol de cualquier átomo, no le estoy pidiendo un solo átomo, le estoy pidiendo un Avogadro de átomos. En otras palabras, 6 por 10 a la 23 átomos. ¿De acuerdo? La mol es una de las 7 unidades del Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? De las unidades básicas. Son 7 unidades básicas y la mol es una de ellas. Y ahora, si no te acuerdas, las unidades básicas, por ejemplo, tenemos tiempo, temperatura, longitud, tenemos también, por ejemplo, bueno, ya te mencioné tiempo, ¿no? Cantidad de sustancia, que sería la mol, tenemos la masa, ¿no? Entonces son 7 básicas. ¿Y qué significa mol? Mol o la mol cuenta la cantidad la cantidad de cosas que hay dentro de una sustancia. Esas cosas que pueden ser, podrían ser átomos, podrían ser moléculas o podrían ser iones que forman a los compuestos, ¿ya? Entonces, una mol de átomos, ¿qué significa? Un Avogadro de átomos. Una mol de moléculas, ¿qué significa? Un Avogadro de moléculas. Una mol de iones significa un Avogadro de iones. Así de simple. Entonces, una mol resume 6 por 10 a la 23 partículas, ¿no? Así como una docena resume 12 unidades, una mol resume 6 por 10 a la 23 unidades. Esto sería igual a un Avogadro, ¿ya? No te olvides. Ahora, ¿cómo yo voy a calcular las moles? Bueno, para las moles aquí hay una formulita, pero le vamos a añadir algo más. Entonces, en este caso, vamos a cambiar el orden de la diapositiva. Ahí está. Le podemos agregar algo más. Las moles va a ser igual a la masa entre la masa molar o el número de moléculas entre el número de Avogadro. Pero si tu sustancia es gas, solo para gases, puedes usar lo siguiente. ¿Qué puedes usar para gases? Las moles también va a ser igual al volumen de este gas sobre 22,4. Ojo, no es cualquier volumen, es un volumen en ciertas condiciones, ya dice por eso ahí, en condiciones normales. Entonces, el examen de admisión tiene que decirte que es gas y que está en condiciones normales. Y si eso ocurre, puedes aplicar también esta fórmula, ¿no? Ahora, en la fórmula tenemos moles. Moles se representa con esa N chiquita, la minúscula. Masa, que se mide en gramos. La masa molar, que se mide en gramos por mol. El número de moléculas, que puede ser puede ser no. Bueno, aquí puede ser número de moléculas. Y si no aparece moléculas, puede ser número de átomos o también puede ser número de iones, ¿no?
Entonces, en vez de moléculas, también podrías reemplazarlo por átomos o por iones. Y bueno, Avogadro, que ya nosotros sabemos cómo es Avogadro, ¿no? 6 por 10 a la 23. Entonces, solamente nos faltaría conocer la masa molar. Y lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Qué es la masa molar? En realidad es la misma masa molecular que ya hemos visto, solo que en vez de terminar en gumas, ahora va a terminar en gramos por mol. Mira, ¿no? Un sodio, la masa atómica de un sodio es 23, pero la masa molar es 23 gramos por mol. Vamos por más ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos a poner esta lámina para escribir más ejemplos por aquí. Entonces, estamos comparando la masa molecular con la masa molar. A ver, pensemos en la masa molecular del agua. Otra vez trabajemos con el agua. Para hallar la masa molecular del agua, yo tendría que separar sus elementos. Uy. Y sus elementos los voy a separar, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, si tú recuerdas, y lo hemos mencionado durante toda la clase, y el oxígeno es 16. Pero como hay dos hidrógenos, aquí multiplicaremos por 2. Y la suma de todo esto sería la masa molecular del agua, ¿no? Que saldría 18. Pero ¿en qué unidad? En 18, así como pones gramos o como pones centímetros, aquí es 18 UMAS. ¿Qué pasa si yo quiero saber la masa molar? Oye, es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, en número sigue siendo 18, pero ya no le pones UMA, sino le vas a poner gramos por mol. Date cuenta cuál es esa diferencia. UMAS y gramos por mol. Vamos a poner otra sustancia más, ¿ya? Supongamos que tengamos el carbonato de calcio. ¿Cómo haríamos para hallar la masa fórmula del carbonato de calcio? Tú dirás, Dalia, estamos hablando de lo mismo. Tú acá has dicho masa molecular, ahora ¿por qué me dices masa fórmula? Porque masa fórmula es para compuestos iónicos, ¿ya? Ya te lo había indicado hace un ratito, pero si no lo recuerdas, lo voy a poner por aquí. Masa fórmula, ¿ya? Que matemáticamente es lo mismo, pues tú vas a hacer la suma, solo que por teoría, solo los covalentes llevan ese nombre y los iónicos llevan el nombre de fórmula, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que separarlo entre calcio, carbono y oxígeno. No te preocupes que del calcio te lo van a dar de dato, que es 40, pero del carbono si sabes que es 12 y el oxígeno 16. Como hay 3 oxígenos, nos toca multiplicar por 3. Y aquí abajo me saldría 48. La suma de todo esto, ¿ves? Matemáticamente es igual, lo mismo la suma, me daría la masa fórmula del carbonato de calcio. ¿Pero en qué termina? En UMA. Dalia, pero si el examen me pide la masa molar, ¿qué hago? Fácil. Es lo mismo, solo que en vez de UMAS, ¿qué pondremos? 100
gramos por cada mol. Eso es todo, ¿ok? Ahora, ¿qué significa 18 gramos por cada mol? Que una mol, ¿cuánto pesa? 18 gramos. Entonces, si yo tuviera 2 moles de agua, ¿cuánto pesaría? 36 gramos. Dalia, y si yo tengo 180 gramos, ¿cuántas moles tendríamos? Serían 10. Dalia, momento, ¿cómo hiciste eso? A ver, repetimos. Si el cálculo te salió 18 gramos por mol, significa que 18 gramos pesa una mol. Por eso es 18 gramos por mol. Si yo tuviera 2 moles, o sea, el doble, aquí también sería el doble. Entonces, 2 moles pesan 36 gramos. Dalia, pero si yo tuviera 180 gramos, lo he multiplicado por 10. Así que aquí también sería por 10. Entonces, 10 moles pesarán 180 gramos. Vamos aquí abajito. A mí me salió 100 gramos por cada mol. ¿Eso qué significa? Que 100 gramos es lo que pesa una mol de carbonato de calcio. Dalia, pero si yo tuviera o el ejercicio me pide 2 moles, ¿cuánto pesa? Fácil, si aquí multipliqué por 2, aquí por 2. Entonces, 2 moles pesan 200 gramos. Dalia, pero si a mí me piden, por ejemplo, 600 gramos, ¿cuántas moles hay? En 600 gramos de carbonato de calcio, habrían 6 moles. Dalia, ¿por qué? Porque acá multipliqué por 6, entonces aquí lógico, por 6. ¿Ya? Bien, entonces vamos con ejercicios donde vamos a aplicar la fórmula de moles. Para eso te la vuelvo a mostrar. Moles va a ser igual a masa sobre masa molar. Eso sí te piden un átomo, un compuesto. Si te piden la masa, aplicas este pedacito de la fórmula. Dalia, pero si no me dan masa, si no me dicen que hay 5 átomos o 5 moléculas, ¿qué aplico? Moles es igual a esto de aquí. ¿Ya? Dalia, pero si me dicen que la sustancia es gas y está en condiciones normales, ¿qué aplico? Esta parte de aquí abajo. Entonces, si te das cuenta, la fórmula tiene 3 partes. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí con los ejercicios. Ejercicio 5 dice, ¿qué masa de dióxido de carbono? Ojo, te piden la masa, vamos a ponerlo por aquí. Momento, ya, ahora sí. Nos preguntan a nosotros la masa del dióxido de carbono. Y ojo, recuerda que la masa se expresa en gramos. ¿Ya? ¿Qué masa de dióxido de carbono se necesita para tener la misma cantidad de moléculas? Te van a pedir cantidad de moléculas que hay en 800 gramos, también es masa, pero de otra sustancia, 800 gramos de anhídrido sulfúrico. Ojo que te dan de datos lo siguiente, ¿no? Te dicen de dato que, te dan las masas molares de cada elemento, la masa molar de cada elemento, ¿ok? Entonces me dicen, si yo tengo, por ejemplo, ¿no? 800 gramos de anhídrido sulfúrico, esto tiene una cantidad de moléculas y esa misma cantidad es la que tenemos de carbonato, o perdón, de dióxido de carbono. Vamos con lo que nosotros conocemos, ¿ya? Lo que nosotros conocemos es lo del azufre. Y vamos a aplicar la fórmula de moles para el azufre. Entonces, la fórmula de moles es moles
es igual a masa sobre la masa molar igual a número de partículas sobre Avogadro. ¿No? Entonces, esa es la fórmula, pero yo voy a utilizar este pedacito nada más. La masa de anhídrido sulfúrico la conocemos, es 800 y es dato. Pero, ¿cuánto será su masa molar? A ver, vamos a calcular la masa molar. Dijimos que la masa molar es igual que la masa molecular. Entonces, sepáralos en azufre y en oxígeno. El azufre, según dato, es 32. Y el oxígeno, según dato, es 16. Pero ojo, tú tienes 3 oxígenos. Así que este de aquí se multiplicará por 3. Matemáticamente es 48. La suma de esto es la masa molar, que en este caso me sale 80, pero como es masa molar, sería gramos por mol. Aquí abajo iría 80. Las partículas no las sé y de hecho es lo que quiero saber. Y bueno, no voy a reemplazar a Avogadro porque no es que lo necesitemos, ¿no? Entonces, ¿cuántas partículas habrá? Sabes que se puede simplificar. Y de esa simplificación me queda a mí 10 Avogadros de partículas. Ahora, si tú te acuerdas, el ejercicio decía que este de aquí y este de aquí tienen la misma cantidad de partículas, la misma cantidad de moléculas. Entonces, si él tiene 10 Avogadro de partículas, ¿cuánto tendrá él? 10 Avogadro de partículas. Entonces voy a volver a aplicar esta fórmula, pero para nuestra sustancia de arriba. Reemplacemos. Lo que me piden de él es su masa. Yo no sé su masa. ¿Y cuánto es su masa molar? Bueno, habría que calcular, ¿no? Masa molar del CO2. Para eso separa sus átomos y se va a separar en carbono y en oxígeno. Carbono es 12, oxígeno es 16, pero hay 2 oxígenos. Entonces sería 32. La suma total me sale 44. Entonces la masa molar aquí es 44. ¿Cuántas partículas teníamos? 10 Avogadro de partículas. Y abajo va Avogadro. Bueno, por obvias razones, Avogadro y Avogadro se va. El 44 pasa a multiplicar y sería 440 gramos. Y era lo que te pedían cuánto es la masa del dióxido de carbono. Y esa masa me salió 440. Voy a repetir por si por ahí te perdiste en parte del desarrollo. ¿Ya? Me dicen, ¿qué masa de CO2 tiene la misma cantidad de partículas que 800 gramos de CO3? Bueno, para eso yo tendría que saber cuántas partículas tiene el SO3. Si me sale que tiene 5 partículas y como son iguales, él también tendría 5 partículas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo calculo? Con la fórmula de moles, fórmula que vimos en el desarrollo teórico. Aquí está, mira, esta fórmula la estamos aplicando. Bien, entonces aplico mi fórmula y reemplazo datos. La masa es 800. La masa molecular, aquí la calculamos y sale 80. Y por cálculo matemático tiene 10 avogadros de partículas. Ah, como eran iguales las partículas, él va a tener 10 avogadros también. Y vuelvo a reemplazar en la fórmula. Masa no sé, su masa molecular la hallamos que es 44 y 10 avogadros de partículas. Hacemos la operación matemática y bueno, pesa
440 gramos. Vamos con el ejercicio 6. Dice, un frasco de vinagre contiene 5% en masa de ácido acético y lo demás de agua. A ver, entonces, tenemos al ácido acético, el cual me dicen que es el 5%. El resto me dicen que es agua, que se sobreentiende que tendría que ser el 95%, porque cuando te dan porcentajes, se sobreentiende que todo debe de sumar 100, o sea, el vinagre es el 100%. A ver, ¿qué más? Si la masa de vinagre es 300 gramos, a ver, este 100% es 300 gramos. ¿Cuántas moléculas de ácido acético habrán? Entonces, del ácido acético me piden número de partículas, ¿no? ¿Cuántas moléculas habrá? Partículas. ¿De acuerdo? Eso es lo que a mí me están pidiendo, ¿ya? Ahora, bien, si el 100% es 300 gramos, ¿cuánto vale 5 gramos que sería el ácido acético? ¿Te acuerdas? Yo te dije, cada vez que tengas estas relaciones, ¿cómo lo resuelves? En aspa, este por este, igual a este por este. Entonces voy a hacer la operación matemática aquí abajo. Sería 5 por 300 igual a 100 por X. La idea es que X se quede solita en el otro lado, ¿no? Entonces sería, puedo simplificar antes los ceritos. Entonces sería 5 por 3, que es 15, es igual a X. Bien, entonces, ¿qué tengo yo? Yo solo tengo 15 gramos. Pero a mí me piden el número de partículas. ¿Dalia qué hago? Bueno, aplica la fórmula de moles. Esta es nuestra fórmula. Entonces, la masa, ya la sé, es 15 gramos. La masa molecular la vamos a hallar. El número de partículas no sabemos. Y abajo va Avogadro, que sería, pues en este caso, 6 por 10 a la 23. Algunos se preguntarán, no, Dalia, ¿por qué en el ejercicio anterior no reemplazaste a Avogadro? Porque acá se va a eliminar. Pero ¿y aquí por qué si le pones el valor? Porque si ves las alternativas, necesita el valor matemático. Solamente nos faltaría hallar la masa molar, que la vamos a poner por aquí. La masa molar del ácido acético. Ácido acético que ahí nos dan la fórmula SH3COOH. Entonces hay que separarlo. ¿En cuánto? En 3, Dalia. ¿Por qué en 3? Porque tiene 3 elementos. Tiene carbono, tiene hidrógenos, aquí mira, hidrógeno, y tiene oxígeno aquí juntitos. Entonces, el carbono es 12, el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16. Pero vas a tener que multiplicar. ¿Cuántos carbonos hay? 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4. ¿Y cuántos oxígenos hay? 2. Entonces tendríamos 24, 4 y 32. La masa molar es la suma de todo. Y aquí la masa molar sale 60. ¿Ok? Bien, entonces este dato va aquí abajo. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. Quítale 6, quítale 6. ¿Ya? ¿Qué más le podemos quitar? Bueno, abajo me quedaría 10. Ojo, si yo simplifico, sexta y sexta, aquí me queda 10. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, si quieres, si no, fácil. Todo lo dividido entre 10 sería con un decimal, ¿verdad? 1,5
por 10 a la 23. Porque este que está dividiendo pasa multiplicando, ¿ya? Y bueno, tenemos 1,5 por 10 a la 23, claro que sí, que sería clave aluminio, ¿ya? Entonces, indícame por favor, igual si hasta ahí está todo claro, estás entendiendo todo, para continuar con más ejercicios, ¿ya? Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio que es la 8. Tú dirás, dale, la 7, es que la 7 necesitamos ver un poquito más de teoría para ver la 7. Ah, entonces vamos con la 8. Dice, indique verdadero o falso de lo siguiente, ¿no? La masa de un átomo de hierro es, a ver, veamos. Para eso hay que aplicar esta fórmula. Dale, ¿por qué vas a aplicar esa fórmula? Porque un átomo de hierro, ¿a qué es igual? Uy, ya, un átomo de hierro simboliza partículas, ¿no? Un átomo, partículas. Y este dato de aquí, 56 gramos, representa la masa. Por eso que te preguntan también al inicio la masa, ¿no? Dice, mira, la masa de un átomo. Bueno, ¿y qué fórmula tiene masa y partículas juntas? Esta de aquí. Entonces, ¿cuánto es la masa? No lo sabemos. ¿Cuánto es la masa molar? Aquí está, mira, 56. Dalia, pero aquí te dicen UMA, pero ya tú sabes que 56 UMAs, masa atómica, 56 UMAs, se convierte en masa molar solamente cambiándole la unidad, pero de ahí es lo mismo. Entonces, si yo pongo acá 56, no hay problema. Número de partículas, no sabemos. Ah, sí, un átomo dice, ¿no? Un átomo. Y Avogadro, en este caso que 6 por 10 a la 23. ¿Cuánto vale la masa? Bueno, la masa valdría, sería 6 entre 56, ¿no? Ahí habría un valor decimal. 6 entre 56, que es 0,1, sí, redondeando 0, bueno, 11 por 10 a la 23. ¿Por qué? Porque este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, un átomo de hierro pesa 56 gramos. No, un átomo de hierro pesa 0,11 por 10 a la 23 gramos. Ah, eso es el peso de un átomo de hierro. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, una molécula de agua. Ah, igual, ¿no? Molécula, una molécula hace referencia a número de partículas. Y este de aquí, 18 gramos, hace referencia a masa. Entonces habría que aplicar la misma fórmula para hacer el cálculo matemático, ¿no? La masa no lo sabemos. Si me sale 18, sería verdadero. La masa molar del agua, 18. Si no te acuerdas, ¿qué hacíamos? Lo separábamos entre sus elementos. Hidrógeno 1, oxígeno 16. Pero como hay dos hidrógenos, aquí sería por 2, la suma sale 18. El número de partículas me dicen una molécula. Y Avogadro 6 por 10 a la 23. ¿Le puedo quitar sexta? Claro que sí. Me queda aquí abajo 3. Y en este caso sería, ¿no? 0,33 por 10 a la 23 gramos. Lo cual también sería falso.
¿Ya? Tenlo en cuenta y también sería falso. Vamos con, en este caso, el último ejercicio o la última parte del ejercicio que dice, ¿no? El átomo patrón es el carbono 12. Ah, claro, el átomo de medida es el carbono 12, que sería verdadero. Sería falso, falso y verdadero. La clave sería clave disprocio. ¿Ya? Esta pregunta fue teórica y bueno, también práctica en la primera parte, ¿no? Aplicando la fórmula. Dice la pregunta 9. ¿Qué masa en gramos tiene la molécula de agua? Ah, bueno, a ver, ¿qué me pide? La masa en gramos, te dice número de partículas, una molécula, y tu sustancia, que es el agua. También te dicen cuánto es Avogadro, 6 por 10 a la 23. ¿Ya? Y nuestra sustancia es el agua. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Bueno, la misma fórmula, porque esta fórmula relaciona gramos, número de partículas, número de Avogadro. Si te das cuenta, solamente nos faltaría la masa molar. Pero para eso te dieron la sustancia. Vamos a dividirlo. El hidrógeno es 1, el oxígeno es 16, hay 2 hidrógenos y la masa molar es 18. Como el agua es una sustancia conocida, podrías aprenderte también que es 18. La masa en gramos no lo sabemos. La masa molar, 18. ¿Cuántas partículas hay? Me decían que era una molécula de agua. Y Avogadro, 6 por 10 a la 23. Bueno, está parecido al ejercicio anterior, ¿no? De hecho, hemos hecho ese cálculo ya. 6 entre 18, porque este pasa a multiplicar. O lo mismo, ¿no? Este 18 pasa a multiplicar por aquí. 18 entre 6 sale 3. Y este 10 a la 23 sube como 10 a la menos 23. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto pesa una molécula de agua? Pesa 3 por 10 a la menos 23. Esa sería entonces la respuesta en la 9, solo aplicar fórmula nada más. Dice, una gota de lluvia tiene un volumen tiene 0,90 mililitros de volumen. Si tú algo recuerdas o sabes de densidad, la densidad del agua es 1. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que sus mililitros son iguales a sus gramos. Entonces, este 0,90 mililitros también se convertiría en 0,90 gramos. En otras palabras, 90, bueno, en este caso gramos, 0,90 gramos. ¿Esto a qué se debe? Esta deducción la hacemos porque la densidad del agua es igual a un gramo por mililitro. ¿Ya? Entonces, lo que tú tengas de mililitros será igual a gramos, solo si es agua. Cuidado, si es aceite, esto no funciona. Si es otra sustancia, esto no funciona. Dice, ¿cuántas moléculas hay entonces? Ah, mira, te están preguntando por número de partículas. Número de partículas, no sabemos. Y te dan pues la masa molar, ¿no? Ya nosotros sabemos la masa molar del agua porque la hemos aplicado en varios ejercicios, sale de 18. Y si no lo recuerdas, lo puedes revisar en los ejercicios anteriores que hemos hecho, que ya son 3 sobre el agua. ¿Ya? Es 18. Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Bueno, la misma fórmula de moles, que está por aquí. La masa la tenemos 0,90. La obtuvimos de la densidad. La masa molar es 18.
El número de partículas es lo que me preguntan. Y Avogadro es 6 por 10 a la 23. Galia, ¿por qué a veces, otra vez algunos preguntan, ¿no? Pones Na y por qué a veces sí pones 6 por 10 a la 23. En realidad depende del ejercicio, ¿no? Porque aquí tú ves las claves con 10 a la 20 y picos, por lo tanto se supone que aquí lo vamos a utilizar, ¿ya? Bien, entonces yo puedo hacer los siguientes cálculos, ¿no? Para quitarle los dos decimales que hay aquí, puedo multiplicarlo por 2, 10 de acá, ¿no? Eso lo puedo separar en 10 a la 21 y 10 a la 2. Entonces, este 10 a la 2 me va a servir para correr dos decimales aquí. Entonces, también, ¿qué más puedo simplificar? Aquí sexta y que me quede 3. Entonces, al correr dos decimales, aquí arriba me queda 9. Entonces, tendríamos 9 entre 3, que aquí sería 3. Como ya utilizamos 10 a la 2, me quedaría 10 a la 21 que pasa subiendo. Y esta sería la cantidad de partículas. Y tu clave sería en este caso la C. 3 por 10 a la 21 partículas. ¿Ya? En la pregunta 11 dice, ¿no? Si este compuesto N, o sea, no lo sabes cuántos flúor hay, pero hay una cantidad de flúors, tiene 6 por 10 a la 22 moléculas y tiene una masa de 10,8 gramos, ¿cuál es la atomicidad del compuesto? Bueno, primero tendríamos que recordar o saber qué es atomicidad. La atomicidad es la cantidad de elementos o de átomos, en este caso mejor sería, ¿no? Cantidad de átomos presentes en una fórmula. Entonces, primero, antes de resolver el ejercicio, vamos a ver atomicidades de otras sustancias. Por ejemplo, el agua. En cuestión de elementos, tenemos hidrógeno y oxígeno. Pero ¿cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? 1. Por lo tanto, su atomicidad vale 3. Otra sustancia, tenemos la sal, que es el cloruro de sodio. En cuestión de elementos, tenemos sodio 1 y cloro 1. Un solo sodio, un solo cloro. Entonces, su atomicidad es 2. Otra sustancia, tenemos al ácido sulfúrico. Entonces, en cuestión de elementos, hay 3. Uno que es el hidrógeno, otro que es el azufre y otro que es el oxígeno. De hidrógenos hay 2, aquí los ves, 2 hidrógenos. De azufre solo hay 1 y de oxígeno hay 4. Entonces su atomicidad sería 2 más 1, 3, más 4, 7. Y así sucesivamente. Entonces me piden la atomicidad de este compuesto que dice SFN. Si N fuera 5, ¿cuánto sería su atomicidad? 5 flúors más un azufre, 6. Pero la idea es hallar N. ¿Cómo? Con los datos que nos... Entonces dice, uy, número de moléculas o de partículas es 6 por 10 a la 22. La masa es 10,80 gramos. ¿Y cómo sería la masa molar del SFN si no sabemos cuántos flúor hay? Vamos a ver, azufre y flúor. Según los datos del ejercicio, el azufre es 32 y el flúor es 19.
Pero el flúor tiene que ser multiplicado por N, porque tiene N átomos, ¿ya? Y la masa molar, ¿cuánto sería entonces la suma de aquí? Que sería 32 más 19 Ns. Ya tenemos todos los datos, solamente nos faltaría aplicar en la fórmula, ¿ya? Masa dice que es 10,8. La masa molar, 32 más 19 N. El número de partículas, 6 por 10 a la 22. Y el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Sexta se va, sexta se va. El de arriba se resta con el de abajo, así que abajo me queda 10 a la 1. Este 10 a la 1 va a correr un decimal aquí arriba. Entonces aquí me quedaría 108. Esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y este 32 que está sumando pasa al otro lado restando, quedándote 76 es igual a 19N. El 19 pasará a dividir y 76 entre 19 sale a 4. N vale 4. Ah, ya, entonces tu fórmula de tu sustancia sería SFN, que si tú reemplazas sería SF4. Entonces vamos a hallar atomicidad. Tenemos azufre y flúor. Hay un azufre, hay 4 flúors y la atomicidad sería 5. Y esa sería nuestra respuesta, atomicidad 5, clave B. ¿Ok? Vamos con la última parte que nos queda antes que nos gane la hora. Y tenemos cómo interpretar una fórmula química, ¿no? A veces pensamos que, por ejemplo, ¿no? Dice la fórmula H3PO4. Este es el ácido fosfórico, el ácido que está en la gaseosa. De hecho, ese ácido malogra tus huesitos, ¿no? Por eso no deberías de tomar mucha gaseosa. Entonces, este ácido fosfórico dice H3PO4. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Tú dirías, ya hay 3 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de fósforo hay? Un átomo de fósforo. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay? 8 átomos, o perdón, 4 átomos de oxígeno. Eso no es del todo cierto, ¿ya? Entonces, en la molécula, si yo analizo la molécula, sí es verdad, hay 3 átomos de hidrógeno, hay un fósforo y 4 oxígenos. Pero si yo tuviera, en vez de una molécula, yo pensara en mol, o sea, si esto fuera una mol de él, en realidad no habrían 3 átomos de hidrógeno, sino 3 mol de átomos. Si fuera una mol de él, no hubiera un átomo de fósforo, o de azufre, perdón, fósforo, no hubiera un átomo de fósforo, sino hubiera una mol de átomos. Dale, si tuviera una mol de él, no hubieran 4 átomos de oxígeno, sino habría 4 mol de átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces aquí vemos otra sustancia. Mira. Tenemos la glucosa. ¿Ya? En la glucosa, si tú lo analizas como molécula, en una molécula de glucosa que hay 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Ahí todo bien. Talia, pero si analizamos mol, una mol de él tendría 6 mol de átomos de carbono, 12 mol de átomos de hidrógeno y 6 mol de átomos de oxígeno. Dalia, y si por ejemplo yo hablo de átomos en el compuesto, solo átomos, no mol de átomos, sino átomos, ¿cuántos átomos habría en una molécula de él? ¿Ya? En una molécula de él, ¿cuántos átomos hay? Si hay 6 mol de átomos, voy a reemplazar el valor de mol. Mol es igual a 6 por 10 a la 23. Aquí en vez de mol, 6 por 10 a la 23. Aquí en vez de mol, 6 por 10 a la 23. Si me piden masa, solo multiplico por U más. Y si me pidiesen en este caso, gramos por cada mol, ahí también está el valor. En vez de U más, gramos. ¿Correcto?
Entonces, en base a estos datos vamos a poder resolver la 7 y la 13, que es analiza la fórmula y de la fórmula saca el elemento. Vamos a ver. Justo, mira, te hablan de la glucosa. ¿Ya? Entonces tenemos la glucosa, que es C6H12O6. ¿Ya? Y de él dice que tenemos 270 gramos. Voy a poner un ratito ese dato abajo. ¿Ya? Dice, si tenemos 270 gramos de glucosa, ¿cuánto de carbono hay? Ah, o sea, mira, el total es la glucosa. Y de ese total, en algún momento te van a pedir solo el carbono. Entonces, de toda la glucosa, ¿cuántos carbonos tenemos? 6. ¿Listo? Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, ¿no? Una molécula de glucosa, en una molécula de glucosa sabemos que hay 6 átomos de carbono, pero molécula te va a dar a ti la cantidad de gramos, ¿no? Entonces, este dato, a pesar que es un dato correcto, porque es igual que acá el primer dato, no me sirve mucho. A mí me conviene trabajar con moles, porque las moles sí pueden, según fórmula, darme más. Entonces, en una mol de glucosa, ¿cuántas moles de carbono tendría? Yo tendría 6 moles de átomos. ¿Ya? Entonces, eso sí me sirve. En una mol de él, yo tengo 6 moles de él. ¿Ya? Entonces, esto es como que lo teórico, es lo que yo puedo deducir de la fórmula. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Se deduce de la fórmula. Pero ¿cuál es lo real? Lo real es que tú tienes 270 gramos. Oye, ¿y eso cuántas moles es? Ah, vamos a ver la fórmula de moles. Moles es igual a masa sobre masa molar. Entonces, moles yo no sé. La masa es 270. ¿Y cuánto es la masa molar de la glucosa? No nos lo dan de dato, vamos a calcularlo por aquí. La masa molar de glucosa sería carbono 12 por 6 carbono, 72. Hidrógeno 1 por 12 hidrógenos, 12. Oxígeno 16 por 6 oxígenos, 96. Y la suma sería 180. Entonces aquí abajo sería 180. Entonces, ¿cuántas moles hay de verdad? 270 entre 180. Bueno, sería 27 entre 18, ¿no? Porque podemos simplificar los ceritos. Ahora, 27 tiene novena y 18 también tiene novena. Y 3 entre 2 es, es 1,5, ¿no? 3 entre 2 es 1,5. ¿Ya? Entonces yo tengo 1,5 moles. Entonces, en vez de estos 270 gramos, lo voy a reemplazar por 1,5 moles. ¿Por qué? Porque aquí trabajo con mol. Una mol me da eso. Entonces, 1,5 moles, ¿cuántos átomos de carbono me da? ¿Cuántos moles de átomos de carbono me dará? X. Ya hemos dicho que esta operación se resuelve con aspa, ¿no? Entonces sería X por una mol de glucosa va a ser igual a 1,5 por 6 moles de átomos de carbono. Entonces, en este caso, X sería igual a 1,5 por 6, ¿no? Que en este caso nos da 9. 9 moles de átomos. Bien, entonces, voy a volver a repetir el planteamiento, ¿correcto? Me dan la glucosa y de la glucosa me piden sacar carbonos. Entonces, de la fórmula yo qué sé, que si tuviera una mol de glucosa, tuviera 6 moles de átomos de carbono, ¿de acuerdo? Pero esto es la teoría.
¿qué es lo que yo tengo en realidad? Yo tengo 270 gramos, que en moles es 1,5. Entonces, haciendo aspa, sé que en verdad no hay 6 moles de átomos. No hay lo que me dice la fórmula, sino que en realidad yo tengo 9 moles de átomos. Entonces, vuelvo a aplicar la fórmula. Moles, masa y masa molar. ¿Cuántas moles tenemos? 9. ¿Cuánto es la masa? No sabemos, es lo que me piden. ¿Y cuánto sería la masa molar del carbón? El carbono en este caso es 12, ¿no? El peso atómico de carbono es 12. Por lo tanto, la masa sería 108 gramos. Y esa sería tu respuesta. Lo mismo haces aquí. Tenemos en este caso al aluminio, o al, perdón, trióxido de aluminio. Y dice que él es el 25,5% de una roca. A ver, la roca es el 100%. De ese 100% sacamos al aluminio, el cual es el 25,5%. Y de ese aluminio, o de ese óxido de aluminio, solo sacamos el aluminio, el cual dice en masa es 135 gramos. ¿Qué masa de la roca se procesó? Bueno, vamos a trabajar primero solo con esta parte, nada más. ¿Ya? Vamos a trabajar con esa parte, así que estate atento. Vamos a trabajar con esa parte. Entonces, a ver, el del aluminio o del óxido, yo voy a sacar al aluminio. El aluminio, en este caso, si vemos el dato que nos da el ejercicio, si vemos en este caso, ¿no? El dato que nos da el ejercicio, el aluminio tiene de masa molar 27. ¿Ya? Esa es su masa molar. Entonces, lo que hicimos hace rato, por fórmula química, yo qué sé, que en una mol de él voy a obtener 2 mol de átomos de aluminio. ¿Ok? Ya, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuánto en este caso aluminio habrá de verdad? ¿Cuánto, cuánto óxido de aluminio habrá? Lo vamos a hallar con este dato. Moles, no sé. Yo no sé cuántas moles de átomos hay en verdad. Esto es por fórmula. En la realidad, yo no sé cuántos hay. La masa dice que es 135 y el peso atómico del aluminio es 27. Como yo te decía, eso está en el dato. Entonces, aquí en moles reales sería 5. Mira, en realidad hay 5 mol de átomo. Entonces, ¿cuántas moles hay de todo el óxido? No lo sé. Y por aspa lo podemos saber, ¿no? Entonces, aquí sería 2 por X es igual a 1 por 5. X sería igual a 2,5. Entonces, yo sé que de todo él hay 2,5 moles. ¿Y eso en masa cuánto es? A ver, vamos a sacar su masa. Moles, masa y masa molar. Dalia, ¿por qué acá pones peso atómico y por qué acá pones masa molar? Aquí peso atómico porque es un solo átomo. Y aquí es masa fórmula porque es todo el compuesto. Masa molar porque es todo un compuesto. A ver, moles me acaba de salir 2,5. La masa no la sabemos y la masa fórmula la calculas, ¿no? A ver, calcúlala. Aluminio 27, como hay 2 aluminios sale 54, oxígeno 16, como hay 3 oxígenos sería 48. Entonces, ¿cuánto me sale a mí la masa fórmula? Bueno, sale 102. 102. Entonces, ¿cuánto sería la masa? La masa en este caso sería 102 por 2,5, me sale 2,55 de masa.
Ah, ya mira, esto es 2,55 gramos. Y si 2,55 gramos es el 25,5%, ¿cuánto será mi 100%? 1000 gramos. 1000 gramos se convierte en 1 kilo. 1000 gramos es igual a 1 kilo. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Bien, chicos, cuídense un montón. Mil disculpas por los 3 minutitos que me he pasado en la clase de hoy. Terminando la clase, a su tutor Sergio le comparto las diapositivas ya con lo que yo he escrito en clase para que lo tengan, ¿ok? Cuídense mucho. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Chau, chau.